Estamos concluyendo la serie que iniciamos hace ya varias semanas en construcción. Una serie que nos tomó 6 semanas tratando la primera carta del apóstol Pedro, donde veíamos a través de las escrituras cómo Pedro iba tratando con cada uno de nosotros, iba llevándonos esa formación que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Y qué está haciendo? Una de las cosas que hemos dicho y no nos vamos a cansar de decir es que tú y yo estamos en construcción. Tú y yo no somos un producto terminado. Dios terminó toda su obra. Dice en Génesis que Dios terminó su obra y descansó el séptimo día. Ya Dios terminó su obra a nivel de salvación en tu vida y en mi vida a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, esa obra que ya fue terminada, que ya fue completada por Dios, su manifestación aún no está completa. Por tanto, tú y yo estamos en un proceso de construcción, donde hay cosas que tienen que ser quitadas, cosas que tienen que ser puestas, cosas que necesitan ser ajustadas en tu vida, sí, en tu vida, en tu hogar, en tus relaciones. Y es ahí exactamente donde nos sentimos tan amados por Dios. El saber que siendo quienes somos, pensamos como pensamos, teniendo las actitudes o palabras que tenemos, Dios no nos rechaza, sino que nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, por el cual yo pagué un precio. Y no te voy a abandonar, no voy a soltarte hasta tanto no haya terminado contigo. Quiero que me acompañe, quiero leer los primeros versos del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y quiero detenerme ahí y quiero que reflexionemos sobre algo en ese momento. Cuando líderes cristianos o personas maduras en la fe se reúnen y comienzan a hablar acerca de lo que nos está rodeando, de lo que estamos viviendo hoy día, uno de los temas de conversación, ¿verdad?, que más están presentes es como los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y hablamos: wow, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, las cosas no son como antes. Qué difícil es ahora poder predicar el evangelio, qué difícil es ahora poder defender la fe, porque mira cómo la televisión, cómo los medios están invadiendo nuestros hogares, cómo el sistema de Disney, cómo la plataforma como Netflix y hablamos de todo eso como una gran amenaza de nuestra fe. Son los mismos temas de conversación cuando vemos a nuestros jóvenes y decimos: sí, porque mira, hay una generación que se ha desvinculado de la fe, se ha desconectado de la pasión que puede generar el Señor. Porque es que imagínate, es que las cosas están tan difíciles, se ha secularizado la iglesia, el asunto de la ideología de género. ¿Cómo podemos manejar esto? Nuestros jóvenes ahora entienden que si Dios es justo y Dios es Dios de amor, ¿cómo Dios no puede amar esto, no puede amar aquello? Y nos sentimos amenazados. Pero yo quiero decirte algo, que mientras yo estaba estudiando esa carta y para finalizar la serie hoy, yo me preguntaba y yo miraba hacia atrás, y cuando digo hacia atrás no porque lo he vivido, sino porque la historia lo registra. Yo no creo que esto no se compara en absoluto con las amenazas y las crisis que vivió la iglesia en sus primeros tiempos. ¿Sabe que decir ser cristiano en los primeros tiempos implicaba una persecución hasta la muerte? Tú sabes que ser cristiano en los primeros tiempos implicaba no solamente persecución, sino que te tomaban, era el escarnio de toda la multitud, te llevaban a un lugar, te amarraban, convertían de tu vida una antorcha viva para iluminar de noche el estadio.
hacían competencia, no solamente hacían barbecue con los cristianos, sino que el día de campo de los leones, de las fieras, lo hacían con los cristianos, porque en el Coliseo lo soltaban y los cristianos eran devorados por leones, y eso era el hazmerreír de todos. Esos eran los tiempos de la iglesia inicial. Ideología de género, eso es lo de menos. Los gobernantes, eran validadas las relaciones homosexuales de los gobernantes. Y veíamos cómo en esos tiempos, cuando vemos la historia de esos emperadores, de Claudio, de esos emperadores como Nerón, vemos que habían relaciones incestuosas del hijo con la madre, todas esas cosas, y era desde arriba, desde los gobiernos. ¿Tú crees que estamos amenazados? ¿Tú crees que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Realmente tú lo crees? Pero ¿qué pasó con la iglesia de aquellos tiempos? Que sin embargo, a pesar de todo eso, de todo ese tipo de amenaza, de todo ese tipo de secularización, porque cuando leemos las cartas, Santiago habla de que las personas, cuando entraban personas con dinero o de apariencia de dinero, se quería dar los primeros lugares a esa persona. Óigame, no es nada nuevo de lo que vivimos hoy. Pero ¿qué pasó? Que en aquellos días la iglesia o el cristianismo experimentó avivamiento, experimentó la expansión, y no solamente eso, sino que donde ellos llegaban, todo era transformado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de eso con lo que vivimos hoy? Cuando yo comencé a leer este pasaje, me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta que tenía que ver con vivir y administrar en sus vidas correctamente lo que es la gracia de Dios. Vivir y administrar correctamente lo que es la gracia de Dios. Y es por eso que hemos titulado el mensaje de hoy, Viviendo eficazmente la gracia. Lo primero que quiero resaltar entonces en estos dos versos que acabamos de leer y los subsiguientes, primero es que en Cristo el pecado no tiene poder o autoridad sobre nosotros. Voy a repetirte esto. En Cristo el pecado no tiene poder o autoridad. Leemos esos versos y nos dice ahí claramente que a causa de que Cristo venció sobre el pecado y nosotros hemos vencido en él, ya no hay razón alguna por la cual seguir nosotros operando en la carne, operando como esclavos del pecado. Y quiero aclarar algo aquí para aquellos que cuando escuchan la palabra pecado se les disparan las alarmas. La palabra pecado no es más que errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es la voluntad de Dios. Por eso no quiero que le pongamos color al pecado. Esto es pecado, esto no es pecado, no. Pecado es la voluntad de Dios, y todo lo que es errar a la voluntad de Dios es encerrado ahí como pecado. Entonces, nuestra carne, nuestra naturaleza tiene una inclinación natural a irnos a como cuando no conocíamos al Señor. ¿Hay alguien acá que haya crecido en el campo y que haya visto un río secarse y luego de muchas lluvias ver nuevamente el río tomar cauce? ¿Hay alguien acá? Allá veo personas que son del Yaque, ¿verdad que sí? ¡Ey! Del Yaque. Los ibaeños levantan las manos enseguida. ¿Sabe? Cuando un río se seca, pero en un momento determinado está expuesto a abundante lluvia, la naturaleza misma hace no solamente que las aguas comiencen a crecer nuevamente en el río, sino que tome el cauce natural que tenía antes de secarse. Y es exactamente lo que sucede con nosotros.
¿Por qué ustedes creen que muchas veces nosotros hemos dejado de tener ciertas prácticas, pero en un momento determinado, ya sea porque nos desconectemos del Señor o ya sea porque hemos descuidado ciertas cosas, lo normal es que volvemos a hacer lo mismo? Por ejemplo, cuando Jesús llamó a los discípulos, algunos de ellos estaban pescando. Conocemos la historia. Pedro, Jacobo y Juan estaban pescando. Jesús los llama y ellos comienzan a seguirlo. Y conocemos, fueron 3 años fascinantes, extraordinarios, marcados por milagro, por lo sobrenatural, por lo único. Jesús muere. Sin embargo, entre el morir, el resucitar y el manifestarse de Jesús, los discípulos desconsolados volvieron a hacer lo que era su antigua práctica. Volvieron a pescar. Y es por eso que en Juan capítulo 21 se relata la historia de Jesús ya resucitado, encontrándolo a ellos pescando nuevamente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza nuestra. Lo que Pedro nos está diciendo entonces en este pasaje que acabamos de leer es que si ya tú y yo estamos en el Señor, tú y yo tenemos victoria sobre el pecado. Y si lo hacemos es porque queremos hacerlo. Pero el pecado no tiene poder, no tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida, porque Jesús venció. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y como le decía yo a los hombres el pasado jueves, tú y yo podemos debatir ideas históricas, religiosas en muchos aspectos y no estar de acuerdo. Pero en algo tú y yo tenemos que estar de acuerdo. Jesús murió y resucitó. Y aún aquellos que niegan la fe del cristianismo tienen que reconocer la vida de Jesús, la muerte y la resurrección, al punto que tienen que regirse en un calendario que está marcado por antes y después de Cristo. Quiéralo o no, estamos de acuerdo en ese punto, ¿verdad? ¿Sabe que con esa muerte y esa resurrección del Señor, lo que representaba el pecado, no solamente en nuestras vidas, sino como consecuencia, que era una separación de Dios, fue vencido? Y dice la palabra, y no voy a entrar ahí, pero Romanos capítulo 6, del verso 5 al 8, habla de que si tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tu vida y mi vida está escondida en Él. Por tanto, en la muerte y resurrección también tú y yo hemos muerto y hemos resucitado posicionalmente en lo espiritual con Cristo. Por tanto, tú y yo ya estamos muertos al pecado. Y si tú y yo estamos muertos al pecado, nadie, óyeme bien, nadie puede matar a quien ya ha muerto. Si la paga del pecado es muerte, pero ya tú y yo estamos muertos en Cristo para con el pecado, entonces el pecado ya no tiene poder contra ti. No sé si me estoy dando a entender. Tú no puedes matar a un muerto, ya está muerto. Cuando tú y yo decidimos estar muertos al pecado para que sea Jesús quien viva en nosotros y a través de nosotros, ya no puede hacer nada contra nosotros. Y tú y yo podemos comenzar a tomar decisiones de valor. Y aquí vienen entonces los próximos versos de estas decisiones de valor. Pedro quiere primero sentar esa base. Tú tienes poder sobre el pecado, tú tienes poder sobre la muerte, porque ya tú estás en Jesús, ya tú estás en Cristo. Y si tú lo haces porque tú quieres, pero quiero que sepa que ya tú tienes poder sobre eso. Partiendo de ahí, entonces los versos siguientes nos dice a nosotros, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿De qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo
que una vez tú y yo entendemos cuál es nuestra posición en Dios, cuál es tu posición en Dios, como hombre, como mujer, como joven, como esposo, como esposa, tú y yo tenemos que vivir intencionalmente. Óyeme bien, tú no puedes vivir la vida como hoy amaneció y vamos a ver por dónde va a salir el sol. No, tú y yo tenemos que vivir de manera intencional. Tus relaciones deben ser intencionales. Tus acciones deben ser intencionales. Tú no te puedes dar el lujo. Óyeme bien, tú vales tanto. Quiero que entiendas esto. Tú vales tanto que tú no puedes permitir que otros determinen tu vida. Tú no puedes permitir que otros determinen tu tiempo. Tú no puedes permitir que otros determinen lo que tú te vas a alimentar. Tú no puedes permitir eso. Tú tienes que ser intencional. Tú tienes que ser intencional con tus acciones, con tus palabras, con qué te alimenta, qué haces o qué no haces. Tú tienes el poder para hacerlo. No porque tú seas fuerte, sino porque tu vida ya está en Cristo Jesús. Y es la razón por la cual Pablo llega a decir todo, óyeme bien, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando él dice eso, no es porque el tipo estaba en alta todo el tiempo, no. Pablo dice, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Puedo vivir en alta, puedo vivir en baja, puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez. Y dice luego, por todo y en todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En pocas palabras, yo puedo estar atravesando un momento de escasez, un momento de dificultad, pero en Cristo Jesús yo puedo continuar con el propósito que cargo intencionalmente, porque la escasez que yo puedo estar viviendo hoy no puede determinar mis pasos para mañana. La abundancia que tengo hoy no puede determinar mis pasos. Óyeme bien. Ese hombre que te pone a ti vuelta loca, que un dolor de cabeza, ese hombre no tiene autoridad para que tu propósito en Dios se vea afectado. Esa mujer que te sofoca, que te desespera, no tiene autoridad, no tiene poder para sacarte del propósito. Porque tú y yo podemos intencionalmente dar los pasos que tenemos que dar en la dirección del propósito de Dios. Lo que trato de decirte hoy es que tú y yo estamos llamados a vivir intencionalmente. El matrimonio, la soltería, la paternidad, la maternidad, cualquier etapa que tú estés viviendo hoy, tenemos que ser intencionales. La intencionalidad implica una vida gobernada por propósito. Voy a repetirte esto. Intencionalidad es una vida gobernada por propósito. Todo tiene que tener un propósito. Eso es intencionalidad. Dios te creó con un propósito. Cuando dice la palabra que somos creados para alabanza y gloria de su nombre, es porque Él, como ese es el propósito, entonces Él decide poner en nosotros su imagen y su semejanza para que seamos un reflejo de Él. Y a través de ese reflejo nosotros ser alabanza y gloria de su nombre. Y conforme a ese propósito, entonces Dios nos equipa para poder caminar en eso. Hay un propósito. Dentro de ese propósito, lo primero que dice acá el verso 7, dice, sed pues sobrios. La palabra sed, presente continuo, es siendo sobrios. Siendo sobrios. La palabra aquí, sobrio, quiero equipararla con ejercer dominio propio. Ejercer dominio propio, estar sobrios, no dejarnos gobernar. Gálatas capítulo 5 verso 23, cuando habla del fruto del Espíritu, una parte del fruto del Espíritu tiene que ver con la templanza. El dominio propio es característico de aquellos que han conocido a Dios. Si tú conociste a Jesús, quiero decirte, y lo has recibido en tu corazón, tú tienes dominio propio. Que esté en plástico todavía y no lo haya usado es otra cosa, pero tú lo tienes.
Es como aquella persona que, ustedes han visto esto, hay personas que les regalan se casan y dentro de la lista de boda ponen una vajilla y les regalan la vajilla, pero una vajilla tan especial, tan delicada, y la guardan. No, eso es para cuando yo tengo una visita especial y la visita nunca llega. Y pasan 5 años, 10 años y tú llegas a esa casa y no pueden, óyeme bien, esa es la vajilla de mami, mucho cuidado si tú la usas, no pueden tocarla porque esa vajilla es para una ocasión. Y así hay personas que tienen el dominio propio, lo tienen ahí en su casa guardaditos, empacados para un momento especial. Tú y yo tenemos dominio propio porque si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, el dominio es fruto también, es parte del fruto del Espíritu Santo. Vivir intencionalmente es comenzar a trabajar, a ejercer dominio propio. Wow, yo quiero comérmelo, pero no me conviene. A esta hora no. O todo eso no me conviene porque realmente mi salud. Entonces viene el dominio propio. ¿Y tú quieres saber cómo tú sabes que tú tienes dominio propio? Ese tipo de persona que son fumadores impedernidos y tú le dices, mira, deja el cigarrillo, que mira, no te conviene, y el tigre sigue fumando, como dicen ahí, como un murciélago, y prende uno y apagan otro, prende uno y apagan otro, y viene el doctor y tiene una recaída, y viene el doctor y dice, mira, si te fumas uno más te mueres, mira cómo están tus pulmones. Cuando el tipo ve que los pulmones parecen una madrugada, 2 de la madrugada, que está oscurísimo los pulmones, un cigarrillo más y te va a destruir. Tú ves que este tipo deja de fumar. Y mucho cuidado también si comienza ahora a usar cigarros de vapor, que es peor todavía. Y esta persona, por miedo a morir, deja de fumar. Óyeme, ¿por qué llegar a ese punto? Tú tenías el dominio para dejar de fumar desde antes de llegar a ese punto. Lo que pasa es que lo ejerciste por temor y no por intención. Lo que quiero tratar de que tú y yo entendamos, que una vida intencional no debe ser una vida como resultado del temor a consecuencia, sino con el propósito de producir frutos. Hay una diferencia. Amén. Lo segundo que vemos aquí dentro de lo que es una vida intencional, que Pedro nos está enseñando acá, dice, sed sobrios. Y lo segundo dice, velad en oración. Cuando hablamos de velad en oración, estamos hablando de depender de Dios. Estamos hablando de una vida de dependencia a Dios. Depender de Dios para buscar dirección. Depender de Dios para librar nuestras batallas. Depender de Dios para todas las cosas, todos los aspectos de nuestras vidas. Efesios capítulo 6, verso 18 nos habla de que tú y yo tenemos que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo es orar en la victoria y orar en la derrota. Yo escuchaba a Merari hace un momento atrás y yo me gozaba escucharla a ella testificar. Porque algunos de los que estamos aquí estuvimos cerca de ella y sabíamos. Ella cantar desde acá adelante y decir, Dios lo hará otra vez. Cuando ella estaba incorporada al ministerio de adoración, y es decir que Dios de milagro y todo esto, pero ella todavía creyéndole al Señor por un milagro en su vientre, porque después de una pérdida que había tenido de un bebé, quizás toda posibilidad de volver a concebir era remota, era prácticamente imposible. Los diagnósticos le decían que ella no podía concebir más, pero ella cantar desde aquí que Dios lo hará de otra vez, que Dios de milagro, Dios de poder. ¿Saben? El conflicto que uno puede tener en medio de todo eso. Sin embargo, cuando tú y yo tenemos una vida de oración, la vida de oración nos posiciona a nosotros por encima de las circunstancias, por encima de lo que vemos, por encima de lo que escuchamos, porque una vida de oración nos conecta a una dependencia total de Dios. Y vamos a reconocer que no se hará las cosas por ti o por mí o por otros, sino por Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Dios es el que tiene el poder para aún lo que está muerto, traerlo nuevamente a la vida. Quizás tus sueños están muertos, pero Dios da vida a tus sueños. Quizás tus esperanzas han estado muertas, Dios da vida a tu esperanza. Tu matrimonio puede estar muerto, Dios resucita tu matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando oramos nos conectamos y entramos de lo natural
a la dimensión de lo sobrenatural. Y es por eso que vivir intencionalmente no basta con tener dominio propio, sino también que tenemos que tener una vida de oración. Y dice más adelante que tenemos que también que operar en amor. Mira cómo dice el verso 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. ¿Y sabe por qué ferviente amor? Cuando leemos Colosenses capítulo 3 dice que el amor es el vínculo perfecto. Si hay una expresión tuya o mía que testifique que Dios habita en nosotros, ¿sabe cuál es? Amor. Nosotros somos muy ligeros. Vemos una persona que hace un milagro, wow, Dios está con él. Mira, ese tipo es ungido, Dios está con esa persona. Pero óyeme bien, hasta los brujos hacen milagros. Entonces, porque una persona haga un milagro en un momento determinado, y perdone si daño la sensibilidad de algunos hoy, pero hay personas que pueden estar hablando en otras lenguas. Dicen, uff, y comienzan a moverte, la unción está aquí, porque la persona está hablando en otras lenguas, pero tú no sabes si son lenguas angelicales o demoníacas. Por eso la palabra habla de tener discernimiento de espíritu, porque en un momento determinado Dios puede estar hablando, porque quizás no sea Dios. Los brujos y los hechiceros hablan también en un idioma extraño, influenciado por las tinieblas. Entonces no son los milagros, no son las lenguas, no son las señales. Lo único que el diablo no puede falsificar es el amor. Él copia todo, pero no tiene poder creativo, solamente el amor. Por eso que dice la Escritura que es por amor al mundo que Dios entrega a su Hijo. El amor es lo que mueve a Dios desde su trono, encarnarse como hombre y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Es por el amor. Y es ese amor que dice la palabra que Pablo nos revela en Romanos capítulo 5, que dice que ese amor, verso 8, ya fue derramado en tu corazón y en mi corazón. Por tanto, tú y yo tenemos el amor de Dios, tú y yo lo tenemos. Tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de restaurar. Dice que vivir intencionalmente es también vivir basado en una cultura de amor. Yo no estoy hablando de la cultura de Walter Mercado, ¿verdad? Amor, amor y mucho amor. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, perdóneme, se me metió. El punto acá es que cuando hablamos de una cultura de amor, es que dice ahí más adelante que el amor cubre multitud de faltas. No estoy hablando de que el amor valida las faltas, pero el amor no avergüenza. El amor no avergüenza. Cuando tú y yo caminamos en esta cultura de amor, si tú no tienes nada bueno decir de alguien, mejor no digas nada. El que ama no murmura, el que ama no critica, el que ama no chismea. ¿Por qué? Porque el que ama procura bendecir, procura edificar, procura transformar. Mejor guarda silencio. Lo segundo que quiero, la segunda parte de este mensaje, podemos, como digo yo, saltar al verso 12. No, voy a leer el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El segundo aspecto que quiero que resaltemos hoy, el primero es, tenemos victoria. Si tú y yo estamos en Cristo, el pecado no tiene poder y autoridad. Por tanto, no solamente hemos vencido, sino que estamos llamados a vivir intencionalmente. Lo segundo que quiero que resaltemos esta mañana
acerca de vivir eficazmente la gracia, es que tú estás llamado, tú estás llamada a ser un administrador de la gracia divina. Estamos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Lo primero que resalta ahí este pasaje es que todos nosotros tenemos al menos un talento, un don que ha sido dado por Dios. Todos lo que tenemos, todos los que estamos acá, sin excepción, nacemos con talentos, y cuando nacemos en el Señor, nacemos con dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están operando en tu vida. Y la palabra nos está llamando a que seamos buenos administradores. ¿Hay algún administrador de empresa acá que esté ejerciendo su posición de administrador de empresa? ¿Algún administrador de empresa? ¿No? Ok, aquí vemos un administrador de empresa. Tú estás ejerciendo de una posición, ¿verdad? Un administrador de empresa puede ser un buen administrador o un administrador bueno. Un administrador bueno le permite todas las cosas a los empleados. No, un administrador bueno sí, porque dice, ay, que fulano es tan bueno. Él, mira, pídele permiso, él te va a dar permiso que tú te cojas 2 días porque él es una persona buena. Entonces, fulano de tal es un administrador que eres bueno. Ahora, un buen administrador, es una diferencia, tiene ciertas características. Y Dios nos está llamando a que tú y yo seamos buenos administradores. Lo primero, y no voy a leerlo, y creo que predicamos de eso hace meses atrás. Cuando leemos Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, la parábola de los talentos, ¿lo recuerdan? Vimos ahí lo que hace un buen administrador. Y alguna de las cosas que hace es, primero, debe de poner a producir los recursos que te han entregado. Un buen administrador multiplica lo que tiene en sus manos. ¿Okay? Por eso es que en esa parábola de los talentos, el que no multiplicó, simplemente lo mantuvo igual, fue llamado malo e infiel. Entonces, el talento que tú cargas de Dios, el don que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que ponerlo a multiplicarse. Tiene que fructificar. Si tú tienes un talento, tienes un don de Dios y es solamente para tu beneficio, quiero decirte que tú eres un administrador fracasado, mediocre. Un administrador excelente, conforme al propósito, es aquel que el talento que ha recibido de Dios, los recursos que ha recibido de Dios, los dones que ha recibido de Dios, lo ha puesto a fructificar, lo ha puesto a multiplicarse, lo ha puesto a que cumpla el propósito por el cual lo carga. Un buen basquetbolista, un buen baloncestista y que tenga talento y que solamente quiera jugar baloncesto callejero, no es más que un irresponsable y un desperdicio del talento que carga. Porque si tú tienes ese talento, tú tienes que manejarte correctamente. Todo el mundo en el deporte ahora critica a Fernando Tatis Jr. Yo soy uno de quienes lo criticó a él. El tipo tiene un contrato de $325 millones. Tiene un talento impresionante para ser colocado entre los actuales de los 5 mejores jugadores de Grandes Ligas. ¿Qué hace ese muchacho montando motor en vacaciones aquí? Cuando hay una cláusula de contrato que dice que cuando tú firmas un contrato de esa cantidad, hay deportes que tú no puedes practicar, hay actividades que debes de cohibirte, porque debes de administrar tu cuerpo, debes de administrar lo que tú representas. Entonces vemos cómo este muchacho no pudo ir a entrenamiento. Ya la temporada está entrando a la mitad, ahora en julio, y no ha podido jugar. Todavía los médicos no dicen cuándo puede incorporarse porque sufrió una lesión mientras estaba montando motor. ¿Por qué? Porque no fue un buen administrador. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un talento o un don de Dios y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer con ese talento o ese don, estamos haciendo actividades o estamos envueltos en cosas que no debemos de estar mal administrando?
Y cuando entramos a juego, queremos sacarla. Y queremos respaldo de Dios. Y queremos que Dios lo haga de nuevo. Pero no hemos sido buenos administradores. Lo segundo es que la mayordomía debe de estar dispuesta, debe ser eficaz. No solamente producir, sino que hay una gestión en el día a día que debe de revelar que tú eres buen administrador. La palabra dice que tenemos que ser buenos administradores de su gracia acá. Y finalmente, un administrador, cuando llega el dueño de la empresa, cada X tiempo, ¿qué tiene que hacer ese administrador? Rendir cuentas. A nosotros no nos gusta rendir cuentas, pero tú y yo estamos llamados a rendir cuentas. Estamos llamados a rendir cuentas. Yo rindo cuentas. Yo rindo cuentas de mi matrimonio, yo rindo cuenta del ministerio. Y ustedes dirán, pero hay alguien más que no conocemos que está gobernándote, que está dirigiéndote. No, es que yo entiendo que yo tengo que rendir cuentas. Espiritualmente yo tengo un padre espiritual, yo tengo mi pastor. Y ustedes lo conocen, Robert Rosado. Y yo rindo cuenta, pero como él está en Chicago, yo estoy acá, en el día a día hay cosas que se pueden escapar. Bueno, yo tengo 2 pastores, amigos míos, conectados conmigo, que yo rindo cuenta. Y hay situaciones delicadas en mi vida que yo se las cuento a ellos. ¿Y saben por qué se las cuento a ellos? Porque son las personas que dentro de un mes me van a preguntar, Javier, ¿en qué está aquello? Yo tengo que rendirle cuenta. No porque estén por encima, es porque la cultura de rendir cuentas nos lleva a nosotros a ser buenos administradores. Nos lleva a nosotros a poner un candado alrededor nuestro para evitar que cometamos desastre. Si tú administras una caja chica y tienes que rendir cuenta todos los días, tú no vas a usar de ese dinero. Pero si tú no tienes que rendir cuenta, siempre va a aparecer una necesidad que yo lo cojo y lo repongo luego. ¿Por qué? Porque no tienes que rendir cuentas. Te da permisos que a la larga va a haber consecuencias. ¿Qué tiene que ver todo esto con tu vida espiritual y mi vida espiritual? Dios nos está llamando a que seamos plenos en Él. Y todo esto es parte de esa plenitud. Me gusta esa parte donde habla de la multiforme. Dice que estamos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando habla de la multiforme gracia de Dios, habla de que la gracia de Dios tiene diversas formas. ¿Ustedes recuerdan esas famosas? Digo famosas porque no porque yo no soy de chocolate, a mí me encanta el chocolate, pero ya no así. ¿Ustedes recuerdan esas cajas de chocolate que venían antes? O no sé si todavía las venden, me imagino. Bueno, mírala ahí, eso, óyeme. Está activo, mire esa caja. Ay, chacho. Reprendo el diablo. ¿Cómo tú me pones eso a esta hora? Miren esa caja de chocolates. Ahí hay chocolate, ahí vemos diferentes formas de chocolates. Vemos que algunos de esos quizás tienen almendra, otros quizás tienen coco, tienen caramelo. Podemos discernir algunas cositas, ¿verdad? Algunos rellenos. Pero en conclusión, ¿qué son? Chocolates. Déjala ahí. Cuando la palabra habla de la multiforme gracia de Dios, es que tú y yo, esta iglesia ahora mismo es esa caja de chocolate. Esa caja de chocolate. Y por esa razón, como somos esa caja de chocolate que es multiforme, la base esencial, ¿cuál es? Chocolate. Es decir, la base esencial nuestra es el Espíritu Santo, es Dios. Y eso no se cambia. Ahora bien, la manera de manifestarse va a ser diferente. Tú te manifiestas de una forma, Dios te usa de otra forma. El talento tuyo es este, el talento mío es este, tu fortaleza es tal, mi fortaleza es tal. Somos diferentes, pero somos todos de una misma caja de chocolate. Somos todos parte del mismo cuerpo, que es Cristo. Y conforme a esa multiforme gracia de Dios que ha de operar en nosotros, cada cual debe procurar ser el mejor.
Por ejemplo, el que le gusta el chocolate con almendra, dice, no, dame de almendra porque a mí me fascina. Pero cuando te coman, que la experiencia de comerte sea el mejor chocolate de almendra. Pero el que le gusta coco, con coco, diga, no, yo quiero el de coco porque a mí me gusta el coco. Y te comen el chocolate de coco. Qué rico. Hay de coco, hay de almendra. Pero procura que en la particularidad que tú cargas sea lo mejor, sea lo más excelente, sea un reflejo del Dios que habita en ti por medio de su Espíritu. Eso es operar en la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la multiforme gracia de Dios nos dice a nosotros quién eres y lo que cargas es único. Óyeme bien, ¿quién eres? Eres una hija, eres un hijo de Dios. Pero quiero que sepa que lo que tú cargas es único. Y si lo que tú cargas es único, esto te lleva a lo segundo. Tú no puedes entrar en comparación con otros. No te compares. Óyeme bien, no te compares con el que está al lado, no te compares con el que está delante. El punto de comparación o de referencia tuya debe ser la revelación que tú tienes de lo que Dios te llamó a ser. Ayer tenía una conversación en la tarde en casa con uno de los hombres de esta casa que fue a visitarme. Y mientras estábamos conversando, yo le hablaba a esta persona y le decía a este hombre, y decía, mira, lo interesante es uno sentirse cómodo con la gracia que uno tiene. Porque si uno se comienza a comparar con otro, uno va a tener una vida frustrada. Siempre habrá alguien que lo está haciendo mejor, entre comillas, alguien que habrá llegado más lejos. Pero si tú miras para atrás, mira, si tú miras hacia adelante te va a frustrar. Pero si miras para atrás, puede venir un sentimiento de orgullo y de autosatisfacción porque tú estás mejor que otros. Y eso te va a estancar. Si miras y ves lo que está adelante, te frustra y te estanca. Porque dices, yo no voy a poder. Y si miras para atrás, te conforma y te estanca. Entonces no te compares con otros. Tu referencia es quién eres y lo que cargas del Señor. Y es por eso que tu competencia, pero a la vez tu mejor aliado, eres tú mismo. Voy a repetirte esto. Tu competencia debe ser tú. Tu competencia no debe ser del frente. Tu competencia debe ser tú. Pero igualmente tú debes ser tu mejor aliado. No te autosabotees. No te autosabotees. Tienes que creer lo que Dios dice de ti. Tienes que creer aquello a lo que Dios te llamó. Y tienes que creer que Dios lo hará. Y avanzar. Finalmente, me quedan 3 minutos. Finalmente, quiero leer estos versos. Dice, amados, verso 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice el verso 17, el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo de que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Rapidito, ¿cómo encapsulo esto en 2 minutos y algo? ¿Cómo entendemos las pruebas? Lo primero es que hemos visto hoy que tú y yo tenemos victoria y autoridad sobre el pecado. Por tanto, podemos vivir intencionalmente. Esta vida intencional nos lleva a nosotros a ser administradores, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En todo este proceso hay algo que se llama pruebas. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos entender las pruebas? Y por algo, ¿verdad? Lo pusieron al final ahí el Señor. Lo primero es que la prueba revela nuestra naturaleza.
Las pruebas revelan nuestra naturaleza. Santiago capítulo 1, verso 2 habla de sentirnos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Proverbios capítulo 17, verso 3 dice que Dios, así como el oro es probado en fuego, así también Dios prueba nuestros corazones. Pero cuando vemos Génesis, cuando Dios trató con Abraham, dice que Dios probó el corazón de Abraham y lo sometió a una gran prueba. La prueba va a revelar tu naturaleza. Como dirían los mexicanos, aquellos que se rajan en la prueba van a revelar que no son. Lo que son, tiran el pleito, porque son. Si eres un hijo, eres una hija de Dios. En medio de las pruebas, tú vas a ser procesado, vas a ser purificado, pero Dios estará contigo. Dios no va a permitir una prueba mayor de la que tú puedas lidiar. Y va a haber momentos donde tú dices, oye, me estoy ahogando. Y es justamente, y cuando ya tú vas a beber el último, el tipo te va a sacar. Dice, todavía hay que trabajarlo un poquito más. Porque una de las cosas que hace las pruebas también, además de revelar nuestra naturaleza de que somos hijos de Dios, es que las pruebas determinan tu valor. Me explico. Cuando tú ves el oro, es extraído, viene con muchas impurezas. Y es a través del fuego que esas impurezas van siendo quitadas y el oro y el valor en sí del oro va aumentando porque las impurezas son quitadas. Cuando vemos oro mezclado, es oro, pero de menor valor. Por eso que cuando vemos prenda de 10 quilates, de 14, de 18, 24, oro puro, estos diferentes calificaciones de quilates del oro va determinando el valor que tiene la pieza. Tu valor y mi valor. En la medida que pasamos por una prueba determinada en manos de Dios, nuestro valor aumenta. Nuestro valor aumenta. Por eso es que la prueba de segundo de secundaria no puede ser igual que la prueba de un universitario. No puede ser igual que la prueba de una maestría. No puede ser igual que la prueba de una multinacional que va a escoger a una persona para que sea encargado de todo el departamento en Alemania. No te van a poner la misma prueba que tú tomaste en secundaria. No, la prueba va a ser mucho mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la prueba va a determinar el valor que tú cargas. Pero ¿qué más? Es que la prueba provoca la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y a través de ti. Hay una historia, algunos quizá la conocen aquí, de 3 jóvenes hebreos. En un momento de ellos estar en esclavitud en Babilonia, en medio de esa cultura idolátrica, se quería que ellos igualmente adoraran a los falsos dioses. Y hubo una sentencia de que si ellos no adoraban a los falsos dioses, ellos iban a ser arrojados en un lugar que diseñado era como una caldera, a una caldera. Vamos a usar un lenguaje más para nosotros, a una caldera. Y cuando ellos son desafiados, ellos dicen, miren, nosotros no vamos a renegar nuestra fe. Nosotros sabemos quién hemos creído y nos vamos a mantener fiel a Dios. Y es el mismo Dios quien hemos creído que nos va a librar de esa caldera. Y si no nos libra, aún así vamos a seguir sirviéndole y adorándole a Él. La historia termina en que esos jóvenes son arrojados a la caldera. Pero de alguna manera, desde afuera, había una visibilidad. Y dice que las personas que estaban fuera de la caldera, incluyendo el gobernante, se sorprendió cuando vio que dentro de la caldera había, en lugar de 3 imágenes, habían como 4 personas, pero como que no se quemaban cuando el fuego debe de ir destruyendo.
Y ustedes saben cómo termina la historia. La historia termina de que esos jóvenes luego son sacados y no hubo fuego en ellos. No había ni siquiera olor a humo. Y esa cuarta persona que se veía moviéndose en medio de la caldera, los estudiosos, los teólogos dicen que era una cristofanía, una aparición de Cristo, el ángel de Jehová en medio de ellos. Lo que quiero decirte es que por dura que sea la prueba que tú y yo tengamos, más que esos jóvenes, porque esos jóvenes, Dios venía sobre ellos a través de su Espíritu, pero en ti y en mí Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y si esos jóvenes fueron librados de esa caldera, no hay fuego de prueba en el cual tú puedas ser consumido. Que el Espíritu de Dios no te libre, que el Espíritu Santo de Dios no se manifieste, que el Espíritu Santo no traiga sobre ti la confirmación y para los otros de que eres un hijo, eres una hija, precioso, preciosa, escogida para Él, y a través de la cual Él manifiesta su gloria. Estamos en construcción. Dios no ha terminado su obra o de manifestar su obra en nosotros. Vamos a pecar en momento determinado, vamos a fallar, vamos a caer, vamos a cometer locuras, pero ¿sabes qué? Poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando y vamos a ir manifestando su gloria. Y las demás personas, como dice en este pasaje, reconocerán que Dios habita en nosotros y obra a través de nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos. Quiero orar. Quiero invitar a aquellos que quizás en esa mañana han estado lidiando con áreas de su vida que se encuentran que es como si fuese una prueba. Quizás hay alguien en medio nuestro que ha tomado decisiones de dejar de hacer ciertas cosas, pero se encuentra haciéndolas nuevamente. Es como que esto que hemos dicho de autoridad y poder sobre el pecado es como que no tiene sentido sobre ti, porque al final te encuentras haciendo siempre lo que tú no quieres hacer. Si esa es tu historia, si eso es lo que tú estás viviendo hoy, quiero decirte, no desmayes. Y hoy es un buen día para tú ver el cambio, la transformación en tu vida. Si estás aquí hoy y dices, yo quiero vivir una vida intencional, pero no tengo buenos hábitos, no tengo dominio propio, ni siquiera sé por dónde empezar. Yo quiero ver cambios, yo quiero tener una productividad real en mi vida, en mi negocio, en mi matrimonio, o con mi hijo, o en esto, en aquello, pero no sé cómo hacerlo. Es como cuando tú entras al closet, tú quieres organizarlo, pero hay tantas cosas que tú dices, no, y sale de ahí de la habitación nuevamente. Quizás tu vida es como la mía, ¿verdad? Que luce a veces con tanto desorden que no sabemos por dónde empezar. Quiero invitarte hoy a que permitas que Jesús manifieste su amor y su señorío en tu vida y en mi vida a través de su Espíritu. Y solamente tenemos que decirle, Señor, quiero que tu Espíritu Santo establezca tu orden y me revele las cosas que tengo que hacer. Me dé la sabiduría, la dirección, las fuerzas. Pero quizás tú eres del tercer grupo, tú no eres del primero ni eres del segundo, sino que tú eres del tercer grupo, de aquellos que están
casi tirando la toalla, que dice no vale la pena vivir. Óyeme, y que tú tengas ese pensamiento no significa que te vayas a suicidar. Pero hay personas que están caminando y hace tiempo se suicidaron. Hace tiempo decidieron enterrar sus sueños. Hace tiempo decidieron enterrar el propósito. Decidieron enterrar la esperanza. Yo no soy suicida, no, pero tú mataste. Quizás hoy tú dices no vale la pena y voy a tirar la toalla. No aguanto más. No aguanto más este matrimonio. Es un infierno. Y quiero invitarte que en medio de esa prueba tú permitas que la multiforme gracia de Dios a través de su Espíritu obre en ti. Tú vea la fortaleza, vea la restauración y vea la liberación que viene de Dios. No dejes los estudios. No abandones el trabajo. Quizás tú dices, es que ya yo no puedo manejar un diagnóstico más. Estoy como un carro viejo, cuando no es el motor, es la goma, cuando no es la goma, el aire acondicionado. Estoy como un carro viejo, todo me suena. ¿Sabes qué? No tires la toalla. Porque en medio de esa prueba, tú puedes ver a Dios manifestarse y glorificarse en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos.